Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial de la bienvenida nuevamente a otro capítulo de este interesante programa, Conversemos de Salud Mental, que ya estamos cumpliendo un año como programa, acá en la radio de la Universidad Central, 107.1 FM. Como siempre partimos hablando un poco de las efemérides que por cierto no van apareciendo, digamos, dependiendo de las fechas, por cierto, y claro, nos encontramos con que hoy día es el día de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo cual le extendemos un cariñoso saludo a ellos y la importante labor, sobre todo en el ámbito de seguridad que despliegan, así como también nos encontramos con un hecho histórico que tiene que ver con un término de la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Sí, son antecedentes que un poco han ido dándose en la historia de nuestro país que por cierto, a pesar de tener poco más de 200 años, tiene una historia muy intensa, desde los conflictos bélicos con los otros países, conflictos internos. Ya finalmente en unas semanas más nos vamos a encontrar con una fecha que por cierto a los chilenos no nos deja indiferentes, que es la fecha del 11 de septiembre, ya. Por lo tanto, como que han pasado hartas situaciones, y una de ellas también tiene que ver con lo que está sucediendo en términos de las lluvias que se han pronosticado, lo que ha estado pasando en algunas localidades, que por cierto, dependiendo de la ubicación geográfica, tienen más problemas que otras, así que por lo tanto siempre los llamados a, obviamente, el tener agua potable reservada, qué sé yo, guardadita, así como también celulares cargados o bien linternas cuando hay cortes de luz también, como medidas generales para protegernos. Y bien, hoy día tenemos a un invitado en nuestro programa, como habitualmente lo solemos hacer. La mayoría han sido exalumnos y exalumnas de nuestra casa de estudio, justamente porque el ámbito de la psicología, por cierto, además de ser muy interesante, tiene también diferentes especialidades, tiene diferentes campos de acción. Uno de ellos, por cierto, es la psicología organizacional, que si bien ya han venido otros colegas, ¿sí? Hoy día contamos con la presencia de Pablo Barahona Vergara, quien además de ser socio de Organización Humana Consultores, también es director de todo este proceso, que no es menor, que tiene que ver con lo que es reclutamiento, digamos, y selección de personal. Así que, Pablo, muy buenos días y bienvenido. Ricardo, encantado de saludarte, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un orgullo estar en Radio UCEN, la radio de mi casa madre. Tengo a la UCEN en mi corazón y por supuesto para mí es un gran honor y un aprecio importante estar acá. Bueno, y también aprovecho de ¿Sí? mandar un saludo a la DGAC por su aniversario, que son trabajadores sumamente importantes en términos del tráfico aéreo y todo el trabajo que hacen en términos de ese medio de transporte. Y bueno, también hay que recordar que ¿Sí? Ayer fue el natalicio de Bernardo Higgins. Miren, Importante. otro dato, y la mirada de nuestro productor de acá, don Luis Felipe, ahí, mira. Nada menor. Nada menor el natalicio don Bernardo O'Higgins. Sí, Bernardo Higgins Riquelme, gran prócer. Es que ha sido una historia de nuestro país como bien intensa, como construir una república, construir un país en este año, o sea, en esos años no estuvo exenta de conflictos de liderazgo. Somos incluso consecuencia de aquello. Este país, lo que
lo que somos hoy día es parte de esa construcción. Claro, y entre los que carreristas o higienistas, que son cosas que siguen hasta el día de hoy. Oye, Pablo, mira, el programa, claro, se llama Conversemos de Salud Mental, digamos, ya. Sin embargo, también el bienestar de los trabajadores, el bienestar de las personas, el mundo del trabajo, cómo nos van impactando. ¿Cómo fue que tú fuiste, digamos, llegando al mundo de la psicología laboral, a la psicología organizacional, antes de lleno empezar a ver qué tipo de cosas también han estado haciendo desde la consultora? Dale. Bueno, aquí tenemos que nombrar a grandes próceres de nuestra universidad. Hernán Garretón es mi mentor, digamos, en esos años. Fui su ayudante en Introducción a la Psicología de las Organizaciones y Educación, que en ese tiempo también lo daban en conjunto con Irene Cauchos, no sé si recuerdas de sí. Irene. También una gran profesora. Y junto con ellos, bueno, Sergio Landaeta, Rita Acoya, habían un montón de José Luis Valenzuela, también gran profesor. Fueron mis maestros, y esos maestros me fueron orientando al lado organizacional, que no estaba dentro de mis proyecciones. Uno siempre entra como desde la mirada clínica. Después como que vas descubriendo que la psicología es un mundo, un paraguas gigante, y dentro de ese paraguas está la psicología organizacional, y estos grandes próceres me encarrilaron hacia ese ámbito. Desde la psicología, o sea, desde el lenguaje también, Eduardo Llano fue una persona que también destaco dentro de esa mirada. Oye, y en esta lógica, claro, con estos maestros que tú dices que de una u otra manera, profesores, que claro, cuando uno habla de maestros como que han tenido un efecto importante en uno, y de modelaje también. ¿Cómo, por lo tanto, llegas tú a empezar a trabajar en el mundo de la psicología laboral? ¿Empezaste con selección? ¿Empezaste con evaluación de clima laboral? Nada que ver con lo que estoy hoy día. Empecé en e-learning, empecé en una empresa que en ese tiempo estaba empezando, y que también es parte de uno de sus socios, es un ex alumno de psicología, Juan Palacio. Se llama Celeris la empresa. Celeris es una empresa de e-learning. Estamos hablando 2003-2004. Wow. Y fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de contenidos y learning que se, digamos, integraban en una plataforma LMS, Learning Management System, que se llama Moodle, que hoy día es ampliamente conocida, pero en ese tiempo era para visionarios. Y claro, ahí trabajé digamos un par de años con Juan y con Fernando, que es su socio. Ellos hoy día son una gran empresa, son una empresa sumamente importante en el desarrollo de learning y en otras estrategias de capacitación organizacional. Y fue mi primera instancia. Bueno, en paralelo también, como todo psicólogo, yo creo, empecé haciendo procesos de selección masiva. Estaba trabajando en e-learning, y paralelamente ahí tenía algunas actividades independientes en selección masiva de guardias de seguridad para otra empresa que duró bastante poco, digamos. pero de ahí en adelante, digamos 2004, 2003 en adelante, nunca he dejado de hacer procesos de selección. Después de Celeri estuve un buen rato haciendo selección como consultor en Eje Digital, digamos, después en otras empresas, y finalmente el 2009 ya nos consolidamos con otros colegas de centralinos en la realización, la construcción de una consultora, y desde ahí en adelante el resto lo vamos a seguir contando acá en el segundo bloque, porque claro, por cierto, es muy relevante que la gente no tan solo se quede con lo que habitualmente tú dices, que lo han dicho también otros invitados, que uno entra con esta cosa como de lo clínico,
como que todos vamos a ver solo temas que en un box de atención, cuando en realidad, por cierto, existen otras menciones, existen, por cierto, otras especialidades, y sobre todo, en algún momento también esta cosa de la gestión de personas, que finalmente más que recursos humanos, hablar el nombre de personas. Así que vamos con nuestro primer corte musical, pues ¿le parece, mi estimado Pablo? Perfecto. ¿Lo puede presentar usted, que fue quien lo seleccionó? Bueno, este es uno de mis grupos japoneses favoritos. Yo soy por esencia rockero. Lo descubrí hace un par de años en Spotify. Se llama Ningen Izu. Y la canción que voy a presentar habla mucho del nuevo mundo y es una canción bien alegre, bien como de hermandad. Shinshining se llama y es muy entretenido porque habla de todo esto bonito, pero desde un punto de vista rockero. A mí, la primera vez que lo escuché, tuve la sensación de que era, digamos, una canción casi como de Waikipani Tolosa, pero en versión japonesa. Y su ritmo, su rock es muy, muy entretenido. Bueno, vamos con nuestro primer corte musical, entonces, Estamos presentando Conversemos de Salud Mental, una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Ahí teníamos a Ningen Izu, ya. Banda japonesa. El internet, yo lo estuve mirando, estuve viendo los videos, buena producción, bueno, para variar todos estos grupos coreanos, japoneses, chinos, con un nivel de ¿cómo decirlo? Como de todas formas es como bien entretenido, la puesta en escena, sí. ¿No? Tipo, bueno, por algo no llevan siglos y siglos como, este grupo es como cultura. Sí. Oye, Pablo, y a ver, mirando esta cosa y repitiendo nuevamente, estamos con Pablo Barahona Vergara, quien es parte de la consultora OHC y que está a cargo, por cierto, de los procesos de reclutamiento, de selección de personal de allí, de esta consultora. Cuéntanos un poquitito en qué consiste el proceso para aquellas personas que, por ejemplo, han escuchado hablar de la selección de personal, por cierto, cómo poder enfrentar esas entrevistas. Buena pregunta, pero aquí voy a empezar un poquito más arriba, sí. Y que tiene que ver con nuestra definición estratégica. Nosotros tenemos como visión hacer de las organizaciones más humanas, digamos. Que la relación entre las personas y las organizaciones sean siempre más humanas y orientadas, digamos, hacia un beneficio mutuo, bienestar, salud mental, etcétera. Y desde ahí entonces nuestro posicionamiento al hacer evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones de potencial interno, cuando hay posibilidades de desarrollo de carrera dentro de las organizaciones o evaluaciones de potencial para un posible coaching, etcétera, o procesos de reclutamiento y selección, siempre nos estamos fijando en que las acciones que nosotros hagamos tengan como resultado un valor agregado tanto para la persona que está haciendo este proceso, que se está incorporando a la organización, como para la organización que está incorporando una persona que le va a ayudar desde la estrategia, desde el alineamiento estratégico, y eso es súper importante, porque no sé si te acordarás, hace unos 30 años atrás, 20 años, cuando nosotros estábamos entrando a la universidad, se hablaba de que los procesos de reclutamiento y selección eran como las salchichas, o sea, que era un proceso que no aportaba mucho, que era como parte del mecanismo que había que hacer y punto. Hoy día no, hoy día es parte fundamental de la estrategia. ¿Y por qué? Porque los procesos tú los puedes igualar, digamos, con la competencia, la tecnología la puedes igualar, pero la gran diferencia que tiene una estrategia de otra es con qué personas cuentas para llegar a tu meta, para conseguir tu objetivo, y cómo desarrollas a esas personas. Entonces, desde ahí nuestros procesos tienen esa mirada. Y en función de eso también importante es que nosotros intentamos, digamos, que el proceso de, por ejemplo, de selección, de reclutamiento, sea lo más amistoso y lo más cordial posible con las personas que postulan, porque sabemos que hay un tremendo esfuerzo
de la persona, hay una situación de expectativa también de las personas que postulan muy intenso, que nosotros debemos respetar y cautelar, digamos. Entonces estamos, por ejemplo, siempre informando de nos contactamos con ella y desde ese primer instante les decimos nuestro compromiso como consultora, siendo representantes del cliente que está buscando a la persona, digamos, al rol, es mantenerlos informados todo el tiempo respecto de su avance. Entonces, si pasan a la siguiente etapa, que es, digamos, la entrevista psicolaboral, si no pasan, por ejemplo, a la entrevista con el cliente, les escribimos un correo o bien los llamamos por teléfono y decimos, oye, seleccionamos a otras personas, muchas gracias por participar, sabemos que es importante para ti, etcétera. Y así vamos hasta llegar a la terna o a la quina que nos pide el cliente, y finalmente el cliente es quien toma la decisión de contrato. Importante es que en cada una de estas fases el postulante sabe a qué se enfrenta, sabe cuáles son las condiciones, y porque también es una situación, entre comillas, estresante para el que postula. Hay una situación de expectativa que muchas veces no se cumple. O sea, claro, o sea, conseguir el trabajo, porque conseguir el trabajando. Trabajo, exactamente. Porque si postulan 100, digamos, hay uno que queda. Entonces, hay 99 que no van a cumplir con esa expectativa. Y ahí somos muy cautelosos. También pensando en que somos representantes del cliente. El postulante no ve a OHC Consultores, ve la marca del cliente que está buscando ese cargo, digamos. Y también importante es que nosotros no soltamos al postulante una vez que es contratado, sino que también le hacemos un seguimiento, porque sabemos que los primeros 30, 60 días son claves para que la persona continúe en el puesto. Eventualmente esos son los días en que es posible que deserte, o bien porque no cumplió la expectativa el cargo que postuló, o bien porque la persona no cumplió con la expectativa de la empresa, etcétera. Hay un montón de cosas que nosotros también debemos velar para que la relación organización-ser humano, digamos, sea la mejor posible. Mira, porque qué interesante, como le he mencionado, estamos con Pablo Barahona Vergara, quien es parte de OHC Consultores, organización humana, que es el sello que está haciendo notar y que tuvo un área que tiene que ver con lo que es reclutamiento, lo que es selección. Y claro, es interesante lo que tú haces notar como parte de la estrategia. O sea, no es como que tenemos que llenar esta vacante a esta persona porque sí, digamos, sino que con qué sentido, o sea, en el fondo esta persona es un agente importante dentro de lo que se va a seguir haciendo, digamos. Y ahí, Ricardo, tú das un punto sumamente importante, porque nos ha pasado, nosotros no siempre tenemos éxito en la búsqueda de las personas. Nos pasa muchas veces que la organización no sabe lo que está buscando. Y en ese no saber, nosotros también enganchamos en buscar un astronauta de la NASA que no existe, digamos. O a veces nos dan un perfil que soterradamente tiene otras características que nosotros tampoco las sabemos apreciar porque no somos parte de esa cultura de trabajo. Y entonces el ser aliado de la estrategia de la organización implica que nosotros debemos conocer todos esos aspectos que son tan importantes para encontrar la persona adecuada para ese cargo. Encontrar a la persona adecuada no significa encontrar a una persona que llegue, se siente y las haga todas, sino que encontrar a la persona que sea capaz de pasar el proceso de adaptación, de inducción, digamos, y que en la medida en que va comprendiendo la cultura de la organización, se va adaptando a esa cultura y va logrando de menos a más, digamos, un desempeño esperado. Y eso es súper importante también porque cuando nos alineamos con la estrategia, nos alineamos no solamente con el rol en particular,
en específico, sino que con la mirada que tiene la empresa o la institución, digamos, no necesariamente una empresa con fines de lucro, también una institución, una fundación o gobierno, etcétera. Lo que buscamos es que la persona agregue valor a lo que esa organización está buscando como fin último, como misión, y que ese agregar valor también virtuosamente le agregue valor a su desarrollo personal, a esta persona que está ocupando esta posición. Encontrar eso, hacer ese match es sumamente complejo, no es fácil, pero es lo que nosotros apostamos. Ahí vamos a lo complejo, a lograr encontrar a ese ser humano que le aporte valor a la organización y que además la organización sea un aporte para ese ser humano. Bueno, es parte del sello entonces de la consultora, por lo tanto, y particularmente este proceso, como para que no sea solamente como el tema de hacer una salchicha, digamos, sino que, por cierto, darle valor a la persona, darle valor en este caso a la institución y por cierto, como formar parte de esa estrategia. Pues bien, vamos con nuestro segundo corte musical, nos vamos con Fromus y esto es Universe. Estamos presentando Conversemos de Salud Mental, una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Ahí teníamos a Fromus con Universe, canciones, por cierto, pedidas por nuestro invitado, que es Pablo Barahona Vergara, quien, además de ser socio de Humana Consultores, es el encargado y el director del área que está vinculado con lo que es reclutamiento, selección de personal, y bueno, tantas otras cosas. Oye, Pablo, estamos fuera de, digamos, como iba a decir de cámara, pero en realidad de micrófono. Resulta de este proceso que tiene que ver con la selección de personal. Y lo que estoy entendiendo entonces que ustedes van mucho más allá. O sea, a ver, si tenemos que escoger un contador, se supone que, por cierto, además de tener esta cosa técnica, también tienen que saber ocupar el Excel, pero ustedes ven otras cosas más, esta cosa de lo técnico, habilidades blandas. ¿Cómo hacen el proceso entonces? Mira, en términos generales, cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, claro, primero la base técnica, digamos, es importante desde lo curricular. Nosotros sondeamos, digamos, la experiencia desde ahí en virtud de qué cosas ha hecho en función de un perfil de cargo. Digamos, hay una descripción que nos dice, bueno, la persona en este cargo que está vacante tiene que hacer esto, X cosas. Y sondeamos esto. Pero nuestro valor agregado y nuestro trabajo está más focalizado en cuáles son las conductas y comportamientos que ha ido desarrollando esta persona, el cómo lo hace para lograr éxito y cumplimiento con, digamos, la expectativa de desempeño que tiene el puesto en esa organización en particular. A eso se le llama gestión de competencias. Esto implica que la organización previamente ya ha diseñado, ha levantado cuáles son sus competencias o comportamientos claves, digamos, y dentro de esos comportamientos claves está el ámbito de las habilidades blandas, que definimos habilidades blandas como en contrapeso a las habilidades duras. Las habilidades duras son aquellas habilidades que la persona aprende técnicamente para, digamos, dialogar con una máquina, dialogar con un proceso que lleva a un producto. Las habilidades blandas tienen que ver más con el aspecto comunicacional, el desarrollo social, las relaciones interpersonales que se requieren para el cumplimiento de una meta que está digamos, alineada y asociada a este proceso productivo. Entonces, las competencias se agrupan, digamos, o se clasifican también en competencias técnicas, hay competencias transversales, competencias específicas, etcétera. Las competencias transversales generalmente están muy vinculadas al ámbito valórico, que son aquellas
conductas o comportamientos que toda persona que está en esa organización en particular debiese evidenciar como desarrollo, ya sea a partir de su trabajo dentro de la organización, o bien que venga con esas, digamos, conductas previamente desarrolladas en su experiencia laboral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el proceso de evaluación psicolaboral? Es levantar situaciones concretas, que se llaman incidentes críticos, donde indagamos cómo ha ido desarrollando su forma de trabajo, qué tipo de comportamientos ha ido ejecutando o evidenciando en sus trabajos anteriores, de tal modo que esos comportamientos después los vamos a comparar con las conductas o comportamientos que se esperan para este cargo en particular a partir del diseño de competencias de la organización. Ese trabajo de estimación, digamos, es decir, nosotros levantando este tipo de conductas hacemos una estimación de cómo se va a comportar la persona en el futuro, en el corto o mediano plazo, en ese rol. Es sumamente complejo porque implica también en nosotros como profesionales un entrenamiento en el análisis del discurso, en un entrenamiento en la capacidad de entender cuando la persona está, digamos, hablando desde un deseable o cuando la persona está describiendo una situación concreta. Yo creo que ese trabajo es diferenciador en la forma en que nosotros como profesionales respondemos a esta metodología de evaluación psicolaboral y cómo finalmente le damos respuesta a la organización respecto de lo que está buscando en desempeño. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, hay habilidades técnicas que son de base, que están, digamos, descritas en la función y que nosotros hacemos ese contraste, digamos, vamos indagando respecto, bueno, qué ha hecho, cuáles han sido sus funciones, qué tareas ha hecho en las empresas anteriores, etcétera. Y luego nos vamos a aquello donde nosotros aportamos más valor para la organización, que es la entrevista de incidentes críticos, donde levantamos estas conductas que son claves para el desempeño de la persona en el cómo lo hace, digamos, y en el cómo se adapta a la forma de hacer las cosas en la organización. Y cuando tú hablas, que esto es bien interesante para aquellos que todavía no están escuchando, este tema de las habilidades blandas, como que uno las diera como que fuera como cualquier cosa, pero en realidad, bueno, por ahí el refrán dice que en el fondo a uno lo contratan por sus habilidades técnicas, pero uno puede terminar siendo desvinculado por no haber tenido las habilidades blandas. ¿No? ¿Qué opinas al respecto? Absolutamente. Yo diría que las habilidades blandas son el 80-20. O sea, si lo resumimos en la ley de Pareto, el 80% de tu desempeño laboral son habilidades blandas. Es decir, cómo es que pones a disposición de la organización todas tus habilidades técnicas para llegar a un resultado que es un resultado común, digamos. Tú eres parte de una cadena de trabajo. Y como eres parte de una cadena de trabajo, te relacionas con distintas personas y distintos niveles dentro del diseño organizacional. Pongamos el ejemplo del contador. Un contador que es, digamos, analista de factura. Un analista de factura tiene que ser capaz de entender que su trabajo impacta en el ámbito comercial, digamos, porque si no hace las facturas en el momento que debe hacerlas, hay un ejecutivo de ventas que no va a poder cobrar sus comisiones, hay un área de finanzas que va a tener su flujo de caja, digamos, tambaleando. Entonces, ese ámbito técnico tiene que estar cubierto. Pero además, en esta cadena de trabajo, tienes que entenderte dentro de la complejidad, digamos, de las distintas funciones que tú realizas en relación con otros. Ahí tenemos habilidades blandas como la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo. Todas esas habilidades que también se les llaman competencias, las podemos usar como, digamos, sinónimo. Primero, son habilidades que tienen que ver con la relación con el otro, ¿ya? Y en segundo lugar, son capacidades y destrezas que tú puedes desarrollar. Y eso también es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque no es que tú vengas con este aparataje de habilidades. Puedes tener ciertas, digamos, tendencias o atributos personales que te lleven
a desarrollarlas de manera más fácil, digamos, carisma, etcétera. Pero necesariamente para que sea algo que la organización pueda gestionar, es importante que sea posible desarrollar. Perfecto. Miren, ha sido bien interesante toda esta cosa con respecto a lo que es el proceso de selección. Estamos viendo ahí como ya en detalle muchas de las cosas que tú nos mencionas, porque finalmente, claro, el contador incluso además junto con esta cadena de trabajo está impuestos internos también, hay como que debe tener esta cosa técnica, pero también si no logra enganchar con el resto de en este caso del engranaje, por cierto, se producen problemas que pueden desgastar algunos grupos de personas. Vamos con nuestro tercer bloque musical, pues vamos con Tarone. Estamos presentando Conversemos de Salud Mental, una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Ahí teníamos I'm Still Standing, que si bien es una canción de Elton John, nos estaba comentando acá Pablo que forma parte de una película hoy día para niños que se llama Sing. Por lo tanto, para aquellos que nos pueden estar escuchando, es una película muy linda y por lo tanto vale la pena compartirla, sobre todo en estos días que de una u otra manera el frío lleva a que los santiaguinos, en vez de salir a caminar, nos quedemos encerrados en nuestras casas, la mayoría de las veces abrigados, por cierto. Bueno, nuestro último bloque, por cierto, vamos haciendo como una síntesis, digamos, como históricamente lo hemos hecho. Hemos estado con Pablo Barahona Vergara, quien además, o sea, si bien es socio de la organización Humana Consultores, está a cargo de toda el área de lo que es reclutamiento, selección de personal. Nos ha ido hablando de hartas cosas. Pablo, a ver, ¿qué tips o qué sugerencias tú podrías dar a un entrevistado o a una entrevistada que va a afrontar un proceso de selección de personal, digamos, a este señor o a esta señora que nos pudiera estar escuchando, que debe estar nerviosa o nervioso por tratar de calificar y quedar trabajando, por supuesto? Perfecto. Mira, en primer lugar, tener en cuenta de que vas a estar en muchos procesos de selección antes de encontrar un trabajo, eventualmente. Ahí hay un poco de azar, ¿no? Las probabilidades de que quedes a la primera son muy bajas, entonces prepararse emocional y anímicamente para hacer este proceso y poder también afrontar las situaciones en las que no vas a quedar y te van a mandar el correo diciendo muchas gracias, quedarás en nuestra base de datos. Que también es cierto, uno trabaja con esa base de datos, para que no crean que es mentira, es verdad. Luego, es importante que puedan rescatar de sus vivencias laborales aquellos aspectos donde han destacado o situaciones que hayan sido exitosas o hayan sido un fracaso, pero que hayan reportado un aprendizaje en su carrera profesional o su carrera laboral y que les permita dar cuenta de lo que han aprendido, de cuál es su know-how. Y esto tiene un modelo, que es el modelo STAR, que nosotros trabajamos mucho, que es un apócrifo que implica la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces, si yo me pongo con un cuaderno, un lápiz y me pongo a recordar, a ver, ¿cuál ha sido mi mayor éxito? Y voy a una situación bien específica, no sé, si yo fui un guardia de seguridad en algún momento de un banco, y recuerdo que en algún momento una señora tuvo un ataque cardíaco y yo reaccioné tan bien que la señora se salvó su vida. Entonces, ¿cómo fue la situación? Situación. La situación es cuál es mi rol, qué estaba haciendo, dónde, cuándo, banco tanto, yo era guardia de seguridad, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hecho? Seguimos la situación. El hecho fue que una señora que era clienta, le vino un paro cardíaco y yo era el guardia de seguridad y tenía que hacer algo porque era parte de mi responsabilidad. Entonces fui y ahí partimos a la tarea. Lo que hice fue, primero, desabotonarle todos los botones, digamos, todas las partes donde
la inflamación, digamos, del cuerpo podía no aportar a su recuperación. Dejarla lo más horizontal posible, hacer la reanimación, solicitar que llamaran a la ambulancia, apartar a las personas, etcétera. La tarea. Ajá. La acción, digamos, estamos en la acción. Y como resultado, ¿qué pasó después entonces? Bueno, como resultado llegó la ambulancia a tiempo, la persona pudo, le hicieron las acciones que correspondían y la persona se salvó su vida. Y ahí entonces tengo una start bien específica, ojalá lo más descrita posible, y aquí lo hice súper rápido, pero la idea es que puedan detallar paso por paso cuál era la situación, cuál era la tarea, qué función estaba cumpliendo yo, en este caso ser guardia de seguridad, cuál fue la acción que hice, le hice reanimación, le abrí los botones, la dejé lo más horizontal posible, con algo en el cuello, etcétera. Eso es lo detallado. ¿Y qué resultado tuvo? Salvó la vida ya, y fue un gran éxito. Entonces, desde ahí, en la medida en que yo tenga claridad respecto de esas situaciones que me han pasado en la vida laboral y que dan cuenta de una forma de comportarme, voy a tener entonces elementos para demostrar, evidencias, para mostrarle ya sea al psicólogo, al gerente que está contratando o bien al dueño de la empresa, las cosas que yo sé hacer, el know-how, el cómo lo hago. Uh-huh. ¿Ya? Eso me da más probabilidades de que las personas vean las cosas que puedo aportar a la organización y desde ahí entonces ser un postulante válido para ocupar el puesto. O sea, este modelo de STAR, que es la situación, la tarea, la acción y los resultados, es una estrategia, por lo tanto, que ustedes, no tan solo a ustedes les permite, por ejemplo, ver cómo y qué habilidades tanto técnicas como blandas pueda tener, sino que también las personas se pueden ir preparando un poco para la entrevista, ir pensando en cómo mostrarse, digamos, cómo venderse. Así es. Sí, a nosotros, digamos, los profesionales que estamos en el otro lado, evaluando, nos facilitaría mucho la vida si es que las personas fueran capaces de demostrar esa evidencia. Por ahí alguien decía, bueno, y si se entrenan mucho, ¿no serán acaso capaces de mentir? Eventualmente sí, pero no estamos buscando el recurso negativo. Lo que estamos propiciando es justamente lo positivo, que es en la medida en que las personas se conocen mejor, digamos, a partir de este ejercicio, son más capaces de mostrar qué es lo que valen y cómo son, digamos, más que qué es lo que valen en realidad, no es la palabra, cómo son en el ámbito laboral y qué pueden aportar, digamos, ¿ya? Y eso también les da una perspectiva mucho más realista de si están postulando a la organización que les va a traer de vuelta desarrollo y espacios de autorrealización o no. Y sobre todo porque dentro de las cosas que yo he ido como conversando con diferentes reclutadores también, es un trabajo que por cierto, esta cosa de si el candidato miente o no miente, si el papel aguanta o no aguanta, si es mejor verlo en acción o no, lo cierto está en que por cierto hay diferentes reclutadores, lo que estoy entendiendo, y al menos desde OHC la idea es que hay un elemento humano, como que tú haces notar, que tiene que ver justamente con que se van preocupando del candidato, van tratando de ver si es que realmente lo que es el cliente, la organización es lo que quiere, tratan de levantar bien, digamos, como en el fondo sea un buen candidato, una buena candidata. Sí, nosotros trabajamos con el equipo de psicólogos, de hecho lo que hacemos es entrenar a los psicólogos para que tengan el mejor trato posible, que comprendan también que el proceso de evaluación no es un proceso donde uno va como a buscar la quinta pata del gato, sino que al contrario es un proceso donde es importante el respeto hacia el postulante, que se sienta lo más cómodo o cómoda y acogido posible, de tal manera de que la experiencia de pasar por entrevistas en OHC sea una buena experiencia, sea una experiencia cálida. Y nuestro equipo es fantástico, las psicólogas en general, son mayoría mujeres, son unas excelentes psicólogas en ese sentido.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por lo que nos estás comentando, por lo de AHC, que por cierto, tengo mis referencias donde me han hablado también del buen trabajo de ustedes. Entonces, en ese sentido, Pablo, le quiero agradecer, por cierto, el haber aceptado la invitación. Y bien, pues, estimados y estimadas, estamos terminando hoy día un nuevo capítulo de nuestro programa Conversemos de Salud Mental, y nos vamos a despedir con un clásico de los fabulosos Cadillac. Esto es Los Condenaditos. Que estén muy bien, bonita semana. Chao, chao. Chao.